Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a la unidad de aprendizaje de habilidad verbal. El tema del día de hoy que vamos a trabajar se llama teorías lingüísticas y el propósito que vamos a trabajar el día de hoy es precisamente que el alumno distinga corrientes lingüísticas y que aplique una estructura en un mapa conceptual de esas ideas, ¿sale? Esa es la finalidad o propósito. Bueno, chicos, ¿qué es primeramente la teoría lingüística? Recuerden que la teoría lingüística es una disciplina que investiga el origen, la evolución y la estructura del lenguaje, con la finalidad de conocer las leyes que rigen las lenguas, tanto las más antiguas como las modernas. Precisamente, chicos, la lingüística cuenta con muchas propuestas teóricas de métodos de análisis de dominios del estudio que habla acerca de que la lingüística es una ciencia pluridisciplinaria. ¿Por qué pluridisciplinaria? Pues porque abarca rasgos de muchas ciencias y lo vamos a identificar ahorita de manera rápidamente. Algunas principales cuestiones o elementos que debe tener la lingüística en lo largo de la historia, pues es precisamente su origen de dónde se llevó a cabo el lenguaje, cómo se llevó a cabo ese lenguaje y qué tipo de lengua precisamente fue la primera, ¿verdad?, que se originó aquí en el mundo. También de ahí hablamos de otro rasgo importante que es la evolución. La evolución pues nos habla acerca de los factores que influyen en la evolución del lenguaje. ¿Qué factores influyeron? ¿Verdad? ¿Qué lenguas? ¿Cómo crecieron? ¿Cómo murieron? Y cómo fueron transformándose también ese tipo de lenguas. Otro elemento importante es el aprendizaje. Dentro del aprendizaje pues precisamente hace como una recapitulación esa ciencia de cómo nosotros como seres vivos, como seres humanos, vamos adquiriendo el aprendizaje a lo largo de las etapas de nuestra vida y cómo precisamente eh, van cambiando de acuerdo a las características de esa etapa. Una forma de aprender es muy diferente cuando somos niños, cuando somos adolescentes, cuando llegamos a una etapa preadolescente o puberto o cuando, por ejemplo, ya llegamos a la edad adulta, ¿verdad? De ahí también vienen otro elemento que es el cerebro. El cerebro también tiene una forma de ir aprendiendo, de cómo nuestro nivel de complejidad se va permeando de los conocimientos que me rodean o precisamente van cambiando conforme a lo que yo voy teniendo contacto en mi contexto de manera inmediata. Y ahí es donde también se involucran mis conocimientos previos con los conocimientos que voy adquiriendo en el día, ¿verdad? Recuerden, chicos, que somos un agente de cambio y todos los días, lo que poco o mucho que aprendemos, vamos teniendo ese avance, ese cambio. También habla de la sociedad como elemento o factor también que influye en esos cambios notorios, y así como también con esas variables sociales de nuestro lenguaje. ¿Por qué creen ustedes que la sociedad es un elemento de variabilidad, ¿verdad?, para nuestro lenguaje? Bueno, porque las relaciones, ¿verdad? El convivir, el compartir con una persona, con un amigo, con mi papá, con mi mamá, con mi hermano, con mi vecino, me va a ayudar también a enriquecer mi vocabulario día tras día. Entonces es muy importante también esa parte de contextualizar, tanto fuera de la escuela como fuera de casa, como en la calle, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Así como también otro factor que puede influir también el uso de la tecnología, que actualmente, pues, como ustedes pueden ver, es bastante, ¿verdad? Bueno, chicos, aparte de eso también, la lingüística como ciencia, ¿verdad? Tiene relación con otras disciplinas muy, muy importantes, como lo es la fonética, la fonología, la morfología, la lexicología y la sintaxis. La fonética, ¿qué es la fonética? Bueno, es el estudio de las propiedades físicas del sonido en la producción del habla, ¿sí? O su perfección, o su percepción, así es, perdón, su percepción, ¿cómo lo percibo yo? Es muy importante que en la fonética la expresión de cada una de las palabras sea correcta, ¿verdad? No es lo mismo haya que allá, con acento, ¿verdad? Una se escribe con H-A-Y-A y otra se escribe sin H
con A, doble L, A y con acento en la A. Entonces, una señala lugar, allá, y otra señala, en este caso, un verbo, que es el verbo hacer, ¿verdad? En este caso, que haya, ¿verdad? Que haya un alimento, haya comida en la mesa, por ejemplo. Entonces, es muy diferente esas conceptualizaciones. La fonología, por lo contrario, es otra ciencia auxiliar que nos va a permitir concentrar propiedades abstractas de los nidos del lenguaje y de las leyes que rigen su combinatoria, ¿verdad? ¿A qué me refiero con que se concentran otras propiedades abstractas? Bueno, precisamente es el sonido también que tenemos de la palabra, ¿sí? Que escuchamos, pero también con relación a su combinación. En cuanto a la fonología, chicos, que es el estudio también del sonido, es muy importante que nosotros nos demos cuenta que hay palabras que se escuchan exactamente igual, pero que tienen una funcionalidad completamente diferente. Vamos a poner un ejemplo. La palabra sierra, ¿sí? La palabra sierra le puedo dar una connotación completamente diferente. Cierra la puerta, por ejemplo, o sierra, que es un conjunto de montañas. ¿Sí queda claro? Fonológicamente es el mismo sonido, pero si yo ya me pongo a ver la intención que tiene esa palabra o cómo se escribe de manera correcta, la visualizo, me doy cuenta que son dos palabras distintas. Una es una acción de cerrar la puerta y la otra es cierra de conjunto de montañas. ¿Sale? Otro elemento, otra ciencia auxiliar también es la morfología. La morfología precisamente analiza la formación de las palabras, ¿sí? A partir de elementos menores portadores de sentido, como es el caso de los diminutivos o también como los plurales. Recuerda, una palabra diminutiva termina siempre con ita, ¿verdad? Como casita, como cobijita, y un aumentativo en este caso, pues termina siempre con ota, por ejemplo, una casota, ¿verdad? Mm, en este caso estoy aumentando el tamaño del objeto, de la persona, del lugar que estoy refiriéndome. No quiere decir que termine todos con ota, tampoco. Pero bueno, sí, espero les haya quedado claro esa parte. Y aparte también, los plurales, que en este caso siempre terminan con S, terminación S. ¿Por qué? Porque a lo mejor estoy hablando de más de un objeto. Hablo de una naranja en singular y hablo de muchas naranjas en plural, ¿verdad? Esa es otra ciencia auxiliar que nos ayuda con la teoría lingüística. Y también, chicos, la lexicología. La lexicología estudia precisamente el léxico como un sistema del que precisamente tiene aplicaciones, la cual se encarga la compilación y la publicación de diccionarios. Bueno, la lexicología precisamente es el estudio de ese léxico. ¿Cómo? Pues precisamente nosotros lo vemos en un diccionario, como la lengua, el diccionario de la Real Lengua Española es uno de las compilaciones o de los libros más enriquecedores, donde podemos nosotros buscar información de muchos tipos de palabras, cómo se escriben de manera correcta, pero sobre todo, cuál es su significado o cuál es la aplicación para ese significado, ¿verdad? No sé si ustedes se han dado cuenta que en un diccionario en ocasiones viene al principio que es una ABR, que es una abreviación, o es un SUJ, que es un sujeto, ¿verdad? O es un sin, que es un sinónimo. Entonces, ese tipo de aplicaciones precisamente vienen a abonar para que tú al momento de leer esa palabra o busques ese concepto te des cuenta de su significado. Otro elemento es la sintaxis. La sintaxis se concentra en el orden de las palabras, en la frase y tiene precisamente en cuenta sus límites y la producción de sentido, ¿sí? La sintaxis nos va a permitir darle esa, a lo mejor, poniéndole un ejemplo, esa oración interrogativa, el signo,
¿sí? El signo a esa palabrita o a esa oración que quiero preguntar, ¿sí? Ok, chicos, pues espero que les haya servido estas otras ciencias auxiliares. Ay, pero antes les voy a comentar otras dos que ya se me andaban pasando, que es la semántica. La parte de la semántica investiga todo el sentido de las palabras y cómo se combinan para producir un sentido, ¿verdad? Y por último, el análisis de un discurso, por ejemplo, se focaliza en el uso del lenguaje en conjuntos lingüísticos coherentes mayores que la frase. Ese también sería otra ciencia auxiliar de la lingüística. Chicos, por el día de hoy hay que checar esas instrucciones, revisa qué es lo que se te solicita en las instrucciones de tu plataforma, cómo debes de subir el producto y trata de que sea legible, que no tenga faltas de ortografía, que tenga tus datos, nombre, grupo, fecha, código y sube tu trabajo. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.